Aunque la selección mexicana de fútbol es una invitada casi obligatoria a las Copas del Mundo, pero muy poquitas veces ha alcanzado logros dignos de resaltar. De lo primero que se habló fue del gol del Trompo Carreño en 1930, el primero en perforar las redes enemigas. También entregaron un gran fútbol durante algunos minutos en la inauguración del Maracaná en 1950, y luego algo parecido en 1954. Pero no fue hasta 1958 que el equipo nacional lograría consolidar aquel nivel de juego y convertirlo en realidad, llegando al tercer partido de grupos con cierta posibilidad de avanzar a segunda ronda. En aquella ocasión lograron un hito digno de recordar para siempre. Convivieron en el Mundial de Suecia con un pequeñito joven brasileño, que a pesar de ser una incipiente figura, no sabía que 12 años después se iba a consagrar eternamente en nuestro país. Tras ser acuchillados en el segundo partido de grupos en el Mundial de Suiza 1954, el fútbol mexicano iniciaba otro nuevo ciclo, esperando quizá que el tiempo, y nada más, nos diera la experiencia necesaria para batirnos a duelo con los mejores futbolistas del orbe. La temporada 54-55 de la Liga Mexicana estuvo dominada casi por completo por el Guadalajara, que parecía por fin levantar su primer título. Sin embargo, cayeron de manera insólita en las dos últimas jornadas ante Necaxa y el ya descendido Marte, por lo que le cedieron la corona al Zacatepec de Nacho Treyes y volvieron a quedarse como el ya merito. Los entonces llamados Rayados tampoco lograron alzar la cara en la 55-56 y fue León el que ganó su cuarta estrella, con el estandarte de la Tota Carvajal bajo los tres palos. Finalmente, en la campaña 1956-57, las Chivas de Guadalajara lograron romper la malaria y de la mano de un jovenzuelo, Salvador Reyes, se hicieron del trofeo que inauguraba su palmarés. El equipo del campeonísimo hilaría una fantástica racha al final de esa década y durante los 60, pero primero se les atravesó un poderoso Zacatepec dirigido una vez más por el legendario Ignacio Treyes y abanderados por Carlos El Charro Lara, un delantero de época. Los cañeros ganarían una vez más el campeonato, justo en la temporada 1957-58, la previa al Mundial. Por su parte, el combinado nacional se tomó un par de años de pausa, juntándose solo una selección juvenil para disputar los Juegos Panamericanos de 1955, en donde Argentina se llevó la de oro y nosotros la de plata. El Campeonato Panamericano de 1956 no debe confundirse con el anterior, ya que en este solo se jugaba el fútbol. Fue en el estadio de Ciudad Universitaria donde se disputó este nuevo torneo con 5 partidos para los aztecas, dirigidos todavía por Antonio López Herranz, el mismo técnico que conocimos en el video anterior de esta serie. Se consiguió solo una victoria ante Chile, 2 empates contra Costa Rica y Argentina, además de sendas derrotas frente a Perú y Brasil, que finalmente se alzaría con el listón del primer lugar. En la igualada a unos contra los ticos fue que la selección mexicana usó por primera vez el icónico uniforme que nos ha caracterizado durante medio siglo. El short blanco, acompañado por camiseta y calcetas verdes, se estrenó ante una aparatosa muchedumbre de 100,000 espectadores. Esta revolucionaria idea fue del mismísimo Guillermo Cañedo, que mostró su inquietud sobre la necesidad de que el equipo jugara con los colores de la bandera, según cuenta el historiador Carlos Calderón. Cabe aclarar que algunas fuentes indican que en los Juegos Olímpicos de 1928 y en algunos partidos amistosos ya se había usado el verde, aunque fue oficial hasta el 56. Hoy, 66 años después, nos seguimos preguntando si Adidas respetará la tradición o el uniforme principal en Qatar será negro. Si vienes del futuro, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que sucedió. Como dato de color, en aquel certamen se permitieron hasta 3 cambios por equipo, en algo muy raro para la época, que solo consentiría una sustitución por lesión del portero o jugador de campo hasta 1958, y las modificaciones por decisión táctica solo se permitieron hasta 1967. Otro momento esencial para la historia del fútbol mexicano se dio en el partido contra Chile, donde miles de personas se escabulleron al estadio de Ciudad Universitaria sin boleto pagado, lo que provocó un sobrecupo y el anuncio más importante de la época. El gobierno solicitaba a la radio y a la televisión que transmitieran los siguientes encuentros para evitar desgracias, en un enorme paso que dio el deporte de las patadas para convertirse en el favorito del país, y también en un negocio multimillonario que parece que nunca se va a terminar. Apenas un año después, los seleccionados se tuvieron que volver a ver las caras, pero ahora para rifarse la eliminatoria de Norte y Centroamérica rumbo al Mundial de Suecia. Se disputó primero una fase triangular y a visita recíproca entre México, Estados Unidos y Canadá. En el primer encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo gringo se devoró una goleada de 6-0, en el día que Salvador Reyes se estrenó con la casaca nacional, anotando un grandioso triplete. Aunque los estadounidenses avisaron que se prepararían mejor para el duelo de 3 semanas más tarde, el resultado final fue otro aplastante marcador, ahora de 2-7.
con una extraordinaria actuación del rojiblanco Héctor Hernández. Con esto los vecinos del norte se despedían del campeonato. Luego tocó enfrentarse a Canadá, primero en Montreal, donde vencieron 0-3. En la capital mexicana solo se anotaron 2 tantos, con lo que quedaba confirmada la última serie, México contra Costa Rica, en una final que demostraría cuál era el mejor equipo de la zona para aquellos años. La ida se jugó el 20 de octubre del 57. Por fin el equipo vestido de verde se topó con un rival digno en la cancha. Jaime Belmonte abrió el marcador hasta el minuto 77. Luego de una batalla sin cuartel en el sur del Distrito Federal, a 5 del final, Ligorio López hizo el segundo, aprovechando otro centro de Enrique Sesma, el asistidor por excelencia de aquella eliminatoria. Tocaba ahora pagar la visita a San José 6 días después y cerrar allá el negocio. Bajo el fuerte sol y con unos vientos arrebatados, el partido fue bastante complicado para ambos países. Ligorio abrió el marcador y luego se falló un penalti, por lo que Costa Rica aprovechó para empatar. Sin embargo, ya no pudieron hacer el segundo y con un tiro al travesaño de Carvajal finalizaba el cotejo. Con el empate, México amarraba su boleto para una nueva Copa del Mundo, que se jugaría poquitos meses después. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Para la organización de este mundial, Argentina, Chile y México mostraron su interés en ser los anfitriones. Pero a pesar de que la FIFA había prometido que la Copa del Mundo se rotaría cada 4 años entre Europa y América, el comité decidió, justo antes de que iniciara la segunda ronda de Brasil 1950, que sería Suecia la nación elegida. Al igual que los suecos, Alemania calificaba directamente, aunque los primeros por ser locales y los segundos como campeones del mundo. Sudamérica se repartió en 3 grupos de 3, Brasil asistiría a su 6º mundial consecutivo, único país en lograrlo, acompañado de Argentina y Paraguay. Las naciones europeas que se presentaron a la justa fueron Inglaterra, Austria, Francia, Checoslovaquia, Escocia, que por fin se calificaba sin tener que sufrir ante los ingleses, Hungría, Yugoslavia, Irlanda del Norte y la Unión Soviética, que se estrenaba ahora sí en la gran justa. También llegó Gales, aunque su camino se ablandó, y es que luego de que las eliminatorias de Asia y África sufrieran un montón de retiros por problemas geopolíticos entre Israel, Egipto, Sudán y Turquía, la FIFA decidió revertir la clasificación por default de los israelíes. Fue ahí donde entraba el repechaje internacional, ya que el máximo organismo invitó a las eliminadas Uruguay e Italia a jugarse una nueva oportunidad contra Israel, pero ambos bicampeones del mundo se negaron. Gales levantó la mano y con un global de 4-0 se ganó su lugar en Suecia 1958. Por razones directivas de la más alta extrañeza, se decidió que el equipo mexicano tendría 2 preparadores en esta Copa del Mundo. Antonio López Serrán sería el director técnico y el polémico jovenzuelo Ignacio Treyes sería el entrenador. Fue así que se designó la lista de 22 convocados. En el arco llamaron a Manuel Camacho, Jaime El Tubo Gómez y al experimentadísimo Antonio Carvajal, que alcanzaba su 3er llamado mundialista y se convirtió en el futbolista con más copas en la historia para ese momento. El brasileño Nilton Santos también figuró en las mismas 3 listas con su país, pero solo jugó en Suiza y en Suecia. La defensa fue conformada por Jesús del Muro, Jorge Romo, Guillermo Sepúlveda, Miguel Gutiérrez, José Antonio Roca y José el Jamaicón Villegas. Ese muchacho de apenas 23 años, que en las semanas de preparación dejaría una huella imborrable en el argot y la cultura mexicana. En el mediocampo se contó con Francisco Panchito Flores, Carlos Blanco, Alfredo Feyo Hernández, Alfonso Portugal, Jaime Salazar y Raúl Cárdenas, el segundo de 2 que repetían respecto al roster de 4 años atrás. En el ataque había armas muy interesantes: Crescencio Mellone Gutiérrez, Enrique Sesma, Jaime Belmonte, Carlos González, Ligorio López, Carlos Calderón de la Barca y Chava Reyes, que a sus 22 años no apuntaba para ser el titular, pero terminó sumando los 270 minutos del campeonato. 15 meses antes del inicio del torneo se armó una preselección que se prepararía para no ser un ridículo tan grande como en Suiza y Brasil, a donde fueron nomás a pasear y pistear. Ya en los primeros días de junio de 1958 la selección nacional se encontraba en Lisboa, Portugal, en donde jugó algunos amistosos. Una noche la federación organizó una cena para unir al grupo, pero un seleccionado no estaba presente. Era Villegas, conocido desde niño como el Jamaicón por su afición al agua de Jamaica. Al notar su ausencia, Treyes fue a buscarlo y el lateral izquierdo le dijo que no quería probar esa comida para rotos. Yo lo que quiero son mis chalupas, unos buenos sopes, y no esas porquerías que ni de México son. Fue así que nació el síndrome del Jamaicón, un mal que aqueja a todos aquellos mexicanos nostálgicos por su tierra y que les impide rendir al máximo de su capacidad.
El jugador de las Chivas viviría un episodio similar 4 años después, consumando el recuerdo que siempre tendremos de él. Con mucha tristeza nos despedimos de Villegas apenas el pasado 24 de diciembre. Descansa en paz, jamaicón. La FIFA le hizo un gran favor al planeta y se decidió por el formato que más ha rendido frutos en la historia del campeonato. Se dividieron los 16 participantes en 4 grupos de 4, donde se enfrentarían todos contra todos, y los 2 primeros avanzarían a cuartos de final. El grupo A estaba liderado por la campeona Alemania Federal, acompañada por Argentina, Irlanda del Norte y Checoslovaquia. En el B se encontraban Francia, Escocia, Paraguay y Yugoslavia, mientras que el pelotón C era compartido por Hungría, Gales, Suecia y México, lo que indicaba que los aztecas inaugurarían la competencia por tercera vez en su historia. El último cuarteto tenía los nombres de Austria, Inglaterra, Brasil y la URSS. La cobertura mediática nacional para este mundial fue mucho más amplia que en torneos anteriores, impulsada quizá por la orden del gobierno 2 años atrás. También aprovechaban los directivos para ir metiendo mano en el comité de la FIFA, presentando por primera vez sus intenciones de organizar la Copa de 1970, para la que faltaban solo 12 años. Durante la semana previa a la inauguración de la Copa, los corresponsales de la prensa recolectaron las declaraciones de la dupla al frente de la selección. López Herranz, al igual que en 1954, se llenaba la boca con optimismo desmedido, avisando que era posible una victoria mexicana frente a una Suecia muy lenta. Por su parte, Nacho Treyes avisaba que la cancha era muy blanda, distinta a los pastos duros en los que se jugaba en nuestro país. También había algo de preocupación por las variadas lesiones y enfermedades que presentaban Sepúlveda, Ligorio, Panchito Flores y Del Muro, además del clima, que parecía iba a pagar con lluvia. Es decir, que las condiciones desfavorables y las lavadas de mano estaban a la orden del día, lo que ya entregaba una muestra de lo que se viviría a la tarde del domingo. Antes del encuentro, las selecciones que abrirían el torneo se conocieron en los vestidores, estrechándose las manos como elegantes caballeros cincuenteros. Nada indicaba que estaban a punto de jugar al fútbol. Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, México salía ataviado con los colores de la bandera, con camiseta verde, pantaloncillo blanco y calcetas también verdes, pero con acentos rojos. Era el verdadero inicio del equipo tricolor. Los suecos, de amarillo y azul, habían dejado atrás sus mejores tiempos, a pesar de que terminarían como subcampeones del mundo. Una escuadra avejentada que ya no contaba con el fantástico y multicampeón con el Milan, Gunnar Nordahl. Sus esperanzas estaban plantadas en lo que los diarios mexicanos llamaban el cuarteto italiano importado. Nils Ljelholm del Milan, Kurt Hamrin del Padova, Lennart Skålgård del Inter y Bernt Gustafsson del Atalanta. Todos ellos futbolistas de la Serie A. Su otra estrella era Gunnar Gren, que de 37 años era el veteranazo, que se retiraría meses después del campeonato. El Estadio Rasunda de la ciudad de Estocolmo abrió sus puertas el 8 de junio a las 2 de la tarde para la ceremonia de inauguración, con todo y la presencia del rey de Suecia, que saludó de mano a los protagonistas. Antes del arranque, el histórico boxeador Raúl Macías lideraba la porra azteca, que ya empezaba a ser de las más ruidosas de todas. El volado inicial se efectuó con un centenario de oro que mandó desde nuestro país el licenciado Gómez Urquiza para la suerte, aunque de nada sirvió. Fueron los aztecas los que dieron la patada inicial, perdiendo la bola nomás para empezar. Como ya era una costumbre, Antonio Carvajal hizo la primera salvada del encuentro, agarrando con firmeza el testarazo de Mellberg y luego cortando un centro de Skålgård, que rápidamente se comió a Jesús del Muro por la banda izquierda. El que sí entregó un juegazo fue el jamaicón, que por la banda izquierda sacó rotundamente a Hamrin, extremo derecho que llegaría a la Fiorentina para convertirse en una leyenda viola, pero que no pudo pasar al del famoso síndrome, que no pareció pesarle aquel día. A pesar de que México tuvo un leve acercamiento, la localidad se impuso al minuto 17. Otra vez Skålgård desbordó y dejó pagando al joven del Muro. Se entró con el pie izquierdo, contrario al que usó Agnes Simonson para mandarla a guardar. Ya se había hecho una costumbre y el Tri lo sabía. A partir de ir perdiendo mejoraría sobre el césped. Enrique Sesma, el toluqueño que jugaba por la derecha, se cansó de bailar a sus marcadores con exquisita técnica individual. El problema fue que nunca entendió cuándo dejar de lucirse y jamás aprovechó para dar un pase al área. El acercamiento nacional más peligroso de todo el partido ocurrió el 22 de tiempo corrido, cuando Reyes se la dejó servidita a Mellone Gutiérrez y este disparó potentísimo. Pero Svensson atajó y se levantó como resorte, para volverse a interponer en el trayazo de Calderón de la Barca. Un doble paradón que cambió el rumbo de las acciones. Y es que a partir de ese momento Suecia empezó a imponer un ritmo lento, cadencioso y aburrido, que la poquísima afición de nuestro país lamentaba en las tribunas. México trató de dominar con el balón en los pies, pero con nula profundidad, y perdiendo inocentemente la esférica. Así se escurrieron los primeros 45 minutos, dejando al menos un resquicio de esperanza de poder empatar en el complemento, pero no se pudo.
Suecia pronto se le apareció enfrente a Carvajal, que vio escaparse el cabezazo de Simonson y luego la croqueta de Liedholm a velocidad tortuga, para después sacar un cañonazo que reventó la horquilla. Salvador Reyes, otro de los pocos que rindió a la altura, se acercó con ganas sobre la valla europea, pero el buen arquero Svensson se volvió a lucir en su achique y parada en corto. Eso fue lo último de los mexicanos. Al 57 Hamrin superó por fin a Villegas y se internó en el área, donde Jorge Romo lo derribó de forma absurda, por lo que el soviético Nikolai Latichev pitó hacia el punto penal. Liedholm cobró con calidad a su lado izquierdo, pero el nazareno decidió repetir la falta por incursión de sus compañeros. En el segundo intento tampoco falló, cruzando la bola ante el bonito, pero inservible lance de la Tota, que al igual que 4 años atrás caminó un par de pasos y regaló el costado, por el que finalmente entró el gol. El último tanto de los suecos fue otro regalito de Del Muro, cuya novatez le hizo perder la esférica frente al certero Skoglund, que condujo y tocó para Simonson. El fallecido en 2020 se anticipó a la salida de Carvajal y con la derecha finiquitó el encuentro, dejándonos otra imagen del frustrado arquero nacional por tercer mundial consecutivo. El de León tuvo un magnífico partido, deteniendo todo lo que pudo, pero volvió a irse con las manos vacías. Al día siguiente, Flavio Zavala Milet, enviado de ovaciones, rezaba en su crónica: una vez más tuvimos que esconder la cara de vergüenza ante un nuevo descalabro. Tal parece que solo sabemos hacer una cosa: conjugar el verbo fracasar. También lo hacemos, que es lo que mejor nos sale de todo lo que intentamos, como que llevamos 28 años pronunciándolo con desesperante frecuencia. Un párrafo que bien se pudo escribir cada 4 años, desde 1930 hasta 2018. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Como ya vimos en el Mundial de 1950, el código postal mexicano siempre viaja con nuestros jugadores, y en Estocolmo no fue la excepción, recorriendo la ciudad de día y de noche. Además de disfrutar bastante el entusiasmo de las muchachas suecas, embelesadas por el atractivo de los latinoamericanos. Por cierto que antes del segundo partido, la revista France Football publicó una lista de los mejores porteros de la Copa, en donde Antonio Carvajal fue reconocido como el tercero, superado solo por la estrella irlandesa del Manchester United, Harry Gregg, y por el brasileño Yumar, otro histórico. Desafortunadamente las lesiones empezaron a aparecer como si de un virus se tratara. Al jamaicón Villegas lo enyesaron y se despidió así de la Copa del Mundo. Los otros golpeados eran Romo, Portugal, Reyes, Carlos Calderón, Sepúlveda y Roca, así que no se tenía claro cuál sería la alineación titular. A eso se sumaba el repentino bajón anímico del entorno del combinado. Ahora los pronósticos eran pesimistas y los galeses, que no olvidemos llegaron a la Copa desde el repechaje, anunciaban que iban a golear 6-0. Los británicos venían de empatar con la subcampeona Hungría con tanto de John Charles, estrella del Leeds United, que acabando el torneo en Suecia volaba a Italia para ser capo cañoneri con la Juventus en la temporada 1958-59. Aunque en el campamento azteca se vivía con mucha más calma, sin tantas preocupaciones, invitando a los periodistas a una sesión de fotos y videos, que es de lo poco que se puede rescatar de aquella época. 5 cambios presentaron López Herranz y Nacho Treyes respecto a la alineación anterior, dándole entrada a González, Gutiérrez, Blanco, Cárdenas y Jaime Belmonte, que aquel día rubricaría la mejor actuación de su vida en la ciudad de Solna. Con la presencia de 18,000 espectadores y un sol de media tarde que molestaba la visión de los galeses, el árbitro yugoslavo Leo Lemesio arrancó el partido. Pronto el equipo británico demostró su juego, agrediendo con y sin balón, lastimando muy pronto a Jorge Romo, que salió en brazos de sus compañeros. Afortunadamente logró regresar, aunque un poco renqueante. Carlos Blanco, el español naturalizado mexicano que debutó con selección ese día, se destacó de inmediato manejando el medio campo y disparando de lejos en varias ocasiones. Chava Reyes también tuvo sus oportunidades del tiro libre, y de nuevo Blanco pudo hacer el gol, pero se resbaló justo cuando estaba por rematar. Antes de la primera tajada de Carvajal llegaron otro par de chances para México, que nunca jamás había mostrado con tanta potencia en un arranque de partido mundialista. A pesar de que los vestidos de verde eran más rápidos y se abalanzaban con ganas al ataque, tardaban mucho en finalizar sus jugadas, lo que pagaron caro. En un tiro de esquina provocado por Charles, Medwin centró para el desmarcado Igor Altjorch. Aprovechando que la defensa se fue a marcar al gigantón, el extremo derecho galés alcanzó a puntear débilmente. El balón brincoteó despacio hacia la portería y aunque la Tota lo intentó, simplemente no pudo llegar a desviar. Todo esto al minuto 33. El equipo de la dupla López Treyes no se agüitó, al contrario, se envalentonó, tomó la pelota y se fue al frente con intensidad.
No fueron contundentes en los primeros 45 minutos, pero en el complemento, ya con el apoyo intenso de la afición sueca, regaron el césped con ráfagas de combinaciones huracanadas, con estilo, elegancia y precisión, según las mismas palabras de la crónica de France Press. Aunque si nos basamos en los relatos mexicanos, la precisión no era una de las características más llamativas de los nuestros en el segundo tiempo. Y es que el tricolor dominó a Gales como nunca había dominado otro país sobre una cancha de fútbol, pero no lograban rebasar la línea de gol. Al 58 Carlos González recibió pleno un pase de Belmonte, solo que su intentona rebotó en la madera. Luego el mismo González tiró a puerta abierta, pero Mel Charles se barrió para escupir. Los del Dragón Rojo estaban desconcertados, respondiendo solo con brutalidad y violencia, como en esta jugada donde el Mulo Gutiérrez quedó rendido de rodillas y el absurdo nazareno decidió señalar a favor del agresor. Tristemente el video de este partido se ha perdido para siempre, quizá porque a nadie le interesó guardarlo y solo nos dejó este pequeño clip de unos pocos segundos, en donde al menos podemos ver las patadas sin sentido de los galeses. A partir del minuto 70 la pelota ya no pasaba nunca al lado mexicano, pues entre el habilidoso Sesma, el genio de Blanco y la juventud de Reyes, a los galeses solo les quedaba amarrarse en zona baja y esperar que el balón no rompiera su red. No obstante, el tiempo corría sin ver concretarse alguna de las tantas jugadas verdeblancas, que se estrellaban una y otra vez con los muros humanos implantados frente a ellos. La magia, como suele ocurrir en las grandes gestas, decidió aparecer hasta el suspiro final. Los gritos que emanaban de la tribuna sueca eran ensordecedores, alentando a los dueños del balón. En medio del barullo, González abrió el juego al costado izquierdo, para que el fantástico Sesma hiciera un centro de genio, un globito que voló a la posición de Jaime Belmonte. El flaco de Irapuato se elevó con sus 23 años entre tres gigantescos europeos para ganar de cabeza y mandarla a guardar. Belmonte fue bautizado desde ese día y para siempre como el héroe de Solna, por entregarnos en bandeja de oro el primer punto de la historia en Copas del Mundo. Una hazaña por la que se exigía una estatua en su honor, misma que le fue concedida décadas después, instalada a las afueras del estadio Sergio León Chávez de su ciudad natal. Se terminaban así 28 años de derrotas mundialistas, que una tras otra fueron punzando en el orgullo del fútbol mexicano y que nos impedían pensar en el futuro, creyéndonos siempre menos, peores que todos los demás. El partido acabó solo 3 minutos después. Los halagos no se hicieron esperar, por supuesto, llegando desde nuestra tierra, pero también desde Europa, que nunca había visto jugar así a una escuadra mexicana. Telles y López Herranz declaraban casi enojados que sus pupilos debieron ganar, que el empate les sabía amargo y que los 2 puntos debieron ser para ellos. Pesaba el empate, eso sí, porque el siguiente en la lista era Hungría, que aunque ya no era la máquina aplanadora de 4 años atrás, sí que contaba con importantes figuras y se peleaba directamente con nosotros y Gales el pase a segunda ronda. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras, el primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. Ya en la concentración del equipo relucieron todas las lesiones acumuladas, sobresaliendo la de Romo, que terminó enyesado y con un mes sin jugar. El Tigre Sepúlveda también continuaba tocado, pero se calculaba que podía ser alineado extrañamente. La nota la dieron los suecos, que decidieron que jugarían con suplentes contra Gales, lo que afectaba directamente al conjunto nacional, necesitado de una derrota británica para aspirar a la calificación. Y es que si se daba esa mágica combinación con una victoria sobre Hungría, México avanzaría a cuartos de final directamente. Fue por ello que la prensa estalló e incluso buscaron alguna regla que los anfitriones estuvieran rompiendo, pero claro que no. A pesar de todo, el ambiente entre los jugadores andaba de maravilla, fumando cigarrillos y practicando su revés en el tenis, quizás muy satisfechos con el punto alcanzado, pero no muy concentrados en seguir haciendo historia. El 15 de junio de 1958 se jugaron los últimos 2 partidos de grupo. En los tiempos donde la FIFA no entendía muy bien cómo organizar un torneo, decidió que se jugara primero el Suecia contra Gales, que finalizó 0-0. Eso dejaba a México solo con la opción de la victoria para igualar en puntos y apostar su suerte en el juego de desempate. Claramente eso nunca pasó. En las gradas se volvió a dejar ver Macías y otros tantos mexicanos, que llegaron con todo y pomo, ¿cómo de que no? López Herranz y Nacho Treyes cometieron el error más grave de esa competición, alinearon al Tigre y a Del Muro, a pesar de que ambos venían tocados, y el primero hizo saber antes del juego que no se sentía al 100%. Poco les importó, y los aventaron a la saga, declarando después que de no hacerlo su zona baja se vería muy afectada. Era evidente lo que iba a pasar.
Apenas arrancaba el juego cuando Sepúlveda volvió a desgarrarse, y si se quedaba en el campo sería fatal, por lo que abandonó a su equipo, que ahora tendría que remar solo con 10 hombres. Jesús del Muro y Raúl Cárdenas serían los encargados de la defensa, pero apenas 2 minutos más tarde el primero terminó golpeado, y para no irse al banco lo mandaron al ataque, en donde flotó durante el resto del juego. Fue así que México jugó con solo 9 soldados útiles en aquel postrimero cotejo de la Copa del Mundo. 19 minutos fueron suficientes para que Hungría aprovechara la superioridad. La Jostichi se combinó con Karoli Sándor y disparó a bocajarro ante la débil marca de Miguel Gutiérrez. Curiosamente, y aunque los magiares trataron con furia, el primer tiempo finalizó con solo un gol en contra de los nuestros, que seguían recibiendo el pequeño apoyo de la tribuna. Claramente el único responsable de evitar una goleada fue el señor Carvajal, que a diestra y siniestra hacía lo que podía para contener al rival. No obstante, eso fue un espejismo. El mismo Tich hizo una jugada fenomenal, sembrando gacho a Flores y zapateando con comba para vencer a la Tota Carvajal apenas al minuto del complemento. Con la mirada perdida, este connacional observaba cómo Gutiérrez y Cárdenas hacían el ridículo, regalando la bola en 2 ocasiones, aunque los europeos no supieron aprovechar. Poco después llegó la marca de un tiro libre indirecto dentro del área, que con todo y el adelantamiento de la barrera terminó inflando las redes de Carvajal. Por tercera ocasión, el autor fue Sándor, que remató con potencia. La masacre de 11 contra 9 finalizó al minuto 69 en una jugada rarísima, donde González quiso despejar y le rebotó la de cuero a Joseph Benxix. Cárdenas malabareó sobre la línea, intentando expulsar, pero la esférica ya se había convertido en el cuarto gol. El referee conferenció con su asistente, que le confirmó lo sucedido, por lo que no había marcha atrás. México quedaba eliminado de su 4ª Copa del Mundo en fase de grupos, abandonando la cancha con esta icónica imagen de los hombres hechos pedazos. El Mundial continuó su rumbo, por supuesto. Gales venció a Hungría y se calificó a cuartos, topándose con la Brasil de Pelé. El muchacho de 17 años no había podido anotar en primera fase porque su entrenador no le había confiado la titularidad, pero sus compañeros la exigieron y apenas al segundo juego se destapó. 1-0 finalizó el marcador, con una jugada exquisita, a la altura del genio amazónico, que abría así su cuenta en mundiales. Francia hizo pedazos a Irlanda del Norte 4-0, incluyendo otro doblete para el increíble Jos Fontaine, que alcanzaba ya las 8 anotaciones, mas no se detendría ahí. Alemania Federal también avanzó a semifinales, aprovechando el tanto de su histórico Helmut Rahn, el protagonista de la gran final de 4 años atrás. En lo que fue la primera sorpresa del campeonato, el local se impuso a su similar de la Unión Soviética, alcanzando la antesala de la final, aunque como es bien sabido, todavía avanzarían un poco más. En su choque contra los vigentes campeones iniciaron perdiendo con el golazo de Schaffer al 24, pero lograron empatar con el pie izquierdo de nuestro viejo conocido Skoglund. Parecía que se arrastraba hasta la larga, pero a 9 minutos del final, Gren encendió la bomba Molotov e hizo explotar el ángulo alemán. Para cerrar a gusto el festejo sueco, Hamrin hizo el tercero entrando paralelo a la meta y definiendo al poste del arquero germano. Fue así que Suecia alcanzó su primera final en la historia. Por otro lado se enfrentaron Brasil y su Pelé, con Francia y su Fontaine. Nada podía parar la tromba de nombre Edson Arantes do Nascimento, que hizo absolutamente lo que su regalada gana le dio, entregándole a su país un triplete de fantasía. Selló así su boleto al partido por la gloria, esa que se les escapó en 1950 por culpa de los uruguayos. Esa ocasión, tras escuchar por la radio la transmisión del Maracanazo, el Pelé de 8 años le prometió a su padre que algún día él iba a ganar la Copa Jules Rimet para sanar las heridas de aquella ciaga jornada. Antes de la definición del campeonato se jugó el partido por el tercer lugar, en donde el impresionante Jos Fontaine mandó a guardar sus últimos 4 goles, con lo que sumó un total de 13, y se inventó el récord del jugador que más veces anotó en un solo mundial en toda la historia, manteniéndolo todavía hasta el día de hoy. Ya en la gran final el equipo de Garrincha y Pelé no tendría piedad del anfitrión, que hizo lo que pudo, pero no alcanzó a contrarrestar la magia del primer gran regateador del mundo, Idio Rey. La pareja entregó un partido legendario, el primero con 2 asistencias casi idénticas y el segundo con 2 goles. El uno debería ser nombrado Patrimonio de la Humanidad, pues ese sombrerito salido de forma natural de su botín derecho es una pinturita memorable. El 2 fue nomás para corroborar que había nacido un héroe, el máximo ganador de las Copas del Mundo y el mismo culpable de que el trofeo cambiara de forma y de nombre. 16 años después, Brasil y su fútbol precioso por fin se hacían del ansiado campeonato del mundo, encendiendo el motor de una veloz locomotora que no se detendría nunca más. Los seleccionados mexicanos volvieron a su tierra envueltos en la primera merecida ovación mundialista. El más aclamado fue el Flaco Belmonte, que en apenada juventud solo alcanzó a explicar que el gol que anotó nomás podía recordarlo con el golpe que le dio a la pelota,
pero no mucho más. México se volvería a reunir 6 años después para jugar el Mundial de Chile en 1962, armando una selección nacional que la vieja guardia nombra entre las 3 mejores de todos los tiempos. Aunque esa es otra historia de leyendas del fútbol mexicano. ¿Con qué otros eventos futbolísticos de gran importancia en nuestro país podrías comparar ese primer punto en mundiales? ¿Cómo te imaginas las reacciones de nuestros futbolistas después de cada partido en Suecia? ¿Piensas que de haber contado con solo un entrenador nos pudo haber ido mejor? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo en tus grupos de WhatsApp de amigos futboleros. También échale un ojo a nuestra lista de reproducción con la historia de México en Copas del Mundo, donde estamos publicando todas las veces que fuimos al torneo, pero también las que no, para tratar de entender por qué nunca hemos logrado algo importante. Y si no estás suscrito, anímate a hacerlo. Este es el único canal que cuenta con extremo detalle todas las leyendas del fútbol mexicano.